estoy en el posgrado de sustentabilidad, en la maestría, y lo que les voy a hablar hoy es acerca del proyecto de una prueba preliminar en relación al proyecto uso de la energía solar de concentración para la obtención sostenible de clínker para cemento. Para iniciar con el tema, pues les voy a dar una breve introducción de la situación actual en el consumo energético mundial y específicamente en el sector industrial. Según un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía en el 2022, con datos recabados del 2019, se generaron alrededor de 583.90 exajoules de energía, de los cuales 16% fueron por medio de fuentes alternas y el 84% fue por combustibles fósiles. De esta totalidad de energía generada, está relacionada con 36.6 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono. Ya más enfocados en el sector industrial, podemos decir que consume alrededor del 35% de esta energía generada y en relación a esto es responsable del 45% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pues debido a las cantidades de dióxido de carbono emitidos por las industrias, la Organización de las Naciones Unidas decidió incluir dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, en el objetivo número 12, el objetivo producción y consumo responsable. En este se destaca lo importante que es encontrar alternativas de producción sostenible en los puntos críticos de los procesos tradicionales para desvincular el crecimiento económico con el deterioro ambiental y así promover una gestión eficiente de los recursos. Dentro de este objetivo se tienen metas y las metas que están más ligadas con este proyecto es la 12.5 y la 12.6, que se tratan de reducir de la generación de gases de efecto invernadero y además adoptar prácticas sostenibles. También dentro de Agenda 2030 tenemos otros objetivos que se pueden vincular con el proyecto, que es el 7, la energía asequible y no contaminante, el 9, que es industria, innovación e infraestructura, el 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, y el 13, de acción por el clima. Ya haciendo más énfasis en la industria cementera, podemos decir que dentro del sector industrial, esta industria promueve el desarrollo económico de diferentes sectores productivos, ya que hace referencia a infraestructura tanto de escuelas, casas, hospitales, carreteras, entre otras, que impulsan el desarrollo económico. Conforme crece las otras industrias, aumenta la demanda de infraestructura, por eso lo podemos encontrar en la literatura publicado por diversos autores como el segundo producto o recurso más utilizado a nivel mundial, posicionándose únicamente después del agua. Y por lo tanto también es el responsable del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2018, la Agencia Internacional de Energía publicó una hoja de ruta tecnológica del cemento por el énfasis que se le da a esta industria y mencionó que pues varía este proceso, pero se podía sintetizar en 10 etapas principales. La primera consiste en extraer la materia prima de las canteras. La segunda es triturar esa materia prima a materia menor a 10 centímetros de diámetro para después pasar a preparar la materia prima mezclándola para prehomogenizarla y se muele formando lo que se puede denominar como harina cruda, que es un polvo. Después se hace un precalentamiento con los gases de recuperación que se tienen del horno rotativo que se emplea. Y la temperatura de esta etapa del precalentamiento depende de la humedad del contenido de la materia. Después se pasa a la etapa de precalcinación, que se lleva a cabo al inicio del horno en lo que se le puede conocer como una cámara de combustión, y también se aprovechan los calores residuales. En esta se alcanzan mayores temperaturas. La harina cruda alcanza la clinkerización cuando inicia su recorrido en el horno rotativo y es donde se finaliza la calcinación de la materia. Para después de este proceso térmico pasa a un enfriamiento donde bajan las temperaturas utilizando sopladores de aire para después pasar a almacenarse. Antes de ser comercializado como lo que se conoce como cemento, el clinker se mezcla con otros aditivos como yeso para transformarlo en el cemento. Esta mezcla se vuelve a moler
y lo transforma nuevamente en polvo para finalmente ser almacenada en silos y para después pasar a la carga y envasado. Ok, de estos 10 pasos que les mencioné anteriormente, se pueden categorizar en 3 subprocesos, que es la extracción y preparación de la materia prima, la producción de clínker y la preparación de cemento. Nuestro proyecto se enfoca específicamente en el subproceso número 2, que es la producción de cemento, ya que este proceso es el responsable del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el total del proceso de producción de cemento. El 50% de estos gases es debido a las reacciones químicas que se llevan al descomponerse la materia y el 40% es debido a la demanda térmica por la quema de combustibles fósiles para alcanzar las temperaturas necesarias requeridas en el proceso, que en realidad puede ser combustibles fósiles o cualquier material, pero se siguen emitiendo gases de efecto invernadero. Ok, una parte importante pues del proyecto es entender qué es el clínker. El clínker es el componente principal del cemento, puede constituirlo desde un 60 hasta un 95% y la materia prima para formar el clínker es escoria y minerales calizos, es decir, materia que contiene alto contenido de calcio. Los materiales calizos que se emplean actualmente en la mayoría de las industrias cementeras es el sulfato de calcio y el carbonato de calcio. Después de ser sometida a la materia al proceso térmico, tenemos lo que se denomina clínker y está compuesto por óxido de calcio, dióxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de hierro, entre otros componentes. La etapa de producción de clínker es un proceso térmico. En la primera etapa, se alcanzan los 800 grados centígrados y se hace mediante ciclones en los cuales circulan los gases residuales del horno rotativo y esas temperaturas igual varían, como ya lo mencioné, dependiendo de la cantidad de humedad que tiene la materia. En la etapa 2, que es la calcinación, se puede denominar también como descarbonatación, que es cuando se reduce el contenido de carbono de la materia y puede desconstituirse como hasta aproximadamente el 95%, y es igual realizada en una cámara de combustión para después pasarse a la tercera etapa de la producción de clínker, que es la clinkerización. En esta etapa se lleva a cabo alrededor de 1500 grados centígrados. Aquí se termina de descomponer la materia para la formación de clínker, el cual después debe pasar una etapa de enfriamiento para recristalizarse y darle las propiedades al clínker de la hidratación lenta y controlable. Ok, lo que se propone en el proyecto es implementar tecnología de concentración solar, ya que esta tecnología tiene la característica de alcanzar medias y altas temperaturas. En este caso, lo que estamos proponiendo nosotros es implementar un horno solar y así los requerimientos térmicos del proceso de producción de cemento, en este caso el clínker, disminuir el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles. En donde se realizó la prueba preliminar de la que les estoy hablando es en el mini horno que está en la plataforma solar Hermosillo. Este está formado por un helióstato con seguimiento para captar los rayos y el seguimiento consta de una transmisión de actuadores lineales que permiten dar movimiento en dos ejes, en elevación y alabeo. Este helióstato tiene un área reflectiva compuesta por dos facetas rectangulares que tienen un área total de 6 metros cuadrados y estas reflejan los rayos incidentes de forma horizontal hacia un espejo concentrador. Este concentrador es un espejo cuadrado que mide 1.65 metros por lados y tiene un espesor de 0.5 milímetros y tiene una superficie parabólica. El concentrador recibe todos los rayos solares y los redirige a un punto focal, que es aproximadamente a una distancia de 1.5 metros. Además, el sistema cuenta con un atenuador que nos permite controlar el porcentaje de concentración solar que tendremos sobre la muestra. Como auxiliar de las mediciones, también se añade un pirómetro. En el punto focal, nosotros posicionamos un reactor solar como receptor, que es un reactor rotativo, y este reactor tiene el principio de funcionamiento similar a lo de los hornos rotativos empleados tradicionalmente en las plantas cementeras.
Este tipo de reactores tienen la característica que contribuye a la dispersión de los materiales y la distribución uniforme de calor. El reactor rotativo está soportado sobre una estructura metálica que nos permite posicionarlos a distintos grados de inclinación. En esa prueba preliminar nosotros lo colocamos a un ángulo de 16 grados, ya que tiene una abertura en uno de sus extremos, y para el experimento no estamos empleando una ventana, ya que no se requiere un ambiente controlado, y esto nos ayuda a que el material no se salga del crisol del reactor. Y de esta forma, además, la radiación entra directamente sobre la materia que está dentro del crisol del reactor. El reactor rotativo, pues como ya lo mencioné, tiene una apertura que es una cavidad cilíndrica en donde se posiciona un crisol que tiene como dimensiones 7.6 centímetros de largo y 6.2 centímetros de diámetro. Esto está sobre una carcasa de acero inoxidable y rota gracias a un reactor eléctrico, o un motor eléctrico, perdón, que permite modificar la velocidad de rotación del vector. Para medir la temperatura dentro del reactor, se colocan 3 termopares tipo K en la pared interior del crisol. Están por dentro donde va a estar la materia. Y además conectamos un cuarto termopar que nos permite medir la temperatura ambiente. Estas mediciones las envían a través de una comunicación inalámbrica, puede ser Wi-Fi o Bluetooth, a una interfaz de monitoreo en una computadora. El reactor trabaja de forma discontinua y, como ya se mencionó, en el experimento no se utilizó la ventana, no se utilizó ventana ni gases de arrastre. Y pues queda la materia expuesta directamente a la radiación solar. Gracias a la rotación y a la apertura que tiene este reactor, la muestra se enfría con mayor velocidad, permitiendo una formación de cristales similares a como sucede en las plantas convencionales de cemento, y este enfriamiento, les da una propiedad de hidratación lenta y controlable, lo que es la característica del clúster. En las pruebas preliminares utilizamos una muestra de 50 gramos aproximadamente de arena granulosa, mejor conocida como arena sílice. Este tipo de arena está compuesta principalmente por silicio. El silicio tiene una temperatura de fusión de aproximadamente 1414 grados centígrados, por lo que además de utilizarlo como muestra, esta arena la utilizamos como testigo para probar de forma visual que las medidas arrojadas por el termopar fueran certeras. El experimento que realizamos tuvo una duración aproximada de 1 hora, fue como desde las 2:30 de la tarde hasta las 3:40, se realizó el día 16 de junio del año en curso. Sin embargo, de esa hora, el tiempo de incidencia de la concentración solar sobre la muestra fue únicamente de aproximadamente 5 minutos. Durante la realización de esta prueba preliminar, se tuvo un DNI promedio de 875 watts sobre metro cuadrado, y la temperatura ambiente que medía el cuarto termopar era de 47 grados centígrados. El flujo radiativo promedio que se registró en el sensor fue de aproximadamente 4.800 kilowatts sobre metro cuadrado. Pues como ya les mencioné, en el sistema también añadimos un pirómetro para las temperaturas, para tener la certeza de esas temperaturas y para garantizar que los termopares dieran unos resultados, unas temperaturas leídas más certeras. Los pusimos sobre el crisol con una apertura de 120 grados entre sí, lo que provoca que por lo menos durante el giro del reactor, por lo menos uno de ellos esté tocando la muestra de arena. Durante el experimento, las temperaturas que se registraron fueron inicialmente de 39.5 antes de la radiación, y se tenía un giro de 10 revoluciones por minuto. Después se abrió la apertura 100% del atenuador con la incidencia sobre la muestra, y fue perceptible a los 5 minutos la fundición de la arena. En este punto máximo de la fundición de la arena se registraron 1.359 grados centígrados y fue registrado por el termopar 2. Aunque el rango confiable de los termopares tipo K
es de menos 200 a 1250 grados centígrados. Estos tienen la capacidad de medir desde menos 270 a 1372 grados centígrados, aunque con una incertidumbre más alta. Con el pirómetro se comprobó la veracidad de estas mediciones, ya que el pirómetro que utilizamos tiene una capacidad de medir hasta 1370 grados centígrados. Posteriormente se cerró la apertura del horno y sin embargo el reactor continuaba con una velocidad de giro constante de 10 revoluciones por minuto. Lo que hicimos es dejarlo girando para que el enfriamiento, para tener un análisis del proceso de enfriamiento de la muestra y compararlo también con el enfriamiento del proceso convencional. Las temperaturas en las pruebas preliminares se aproximan a la máxima requerida por el proceso de producción de clinker. Y A ver, ¿Mande? ¿sigues todavía en la diapositiva número 9? Sí, más adelante les voy a enseñar sí, no, porque como no se ha movido y estás hablando No, de sí, ahorita les voy a enseñar gráficos. un video y unas gráficas. Ok, perdón. Sí, no se preocupe. La variación entre las temperaturas obtenidas de los termopares era de menos de 50 grados, por lo que podemos decir que son datos confiables y uniformes, y además de tener como testigo la arena sílice, pues tenemos en cuenta que este tipo de tecnología, el sistema puede alcanzar los rangos de temperatura necesarios. Y en la fase de enfriamiento se muestra cómo se tuvo un enfriamiento de la temperatura pico hasta los 120 grados. Transcurrieron alrededor de 15 minutos, similar al tiempo que se le da a la fase de enfriamiento en las plantas cementeras convencionales. Y aquí les voy a mostrar un video que tomamos durante la prueba preliminar. Ok, estos son los resultados que tuvimos. En la gráfica superior se observan las mediciones obtenidas, las reales registradas. Sin embargo, como pueden ver, las fluctuaciones son debido al proceso de rotación del reactor, lo que implica que algunas de las temperaturas no corresponden a la muestra, sino al crisol. Por lo tanto, realizamos una segunda gráfica, que es la que se muestra en la parte de abajo, considerando únicamente los puntos máximos de las temperaturas registradas. Pues sí, despreciamos las mediciones, las lecturas que no eran representativas, que consideramos que no eran representativas y no describen el comportamiento de la muestra, sino del crisol. Y como ya lo mencioné anteriormente, la incidencia de la concentración solar sobre la muestra fue aproximadamente de 5 minutos. Podemos observar en la gráfica que solamente como a los 300 segundos, a los 600 es cuando se detuvo la incidencia y después se muestra una caída que es la curva del proceso de enfriamiento, por lo que se dice que la prueba duró aproximadamente 1 hora porque esperamos a ver el comportamiento de la muestra hasta que se enfrió totalmente. Pues en conclusiones de las pruebas, tenemos que es importante buscar procesos alternativos a los procesos industriales convencionales, ya que es necesario tener un mejor desempeño ambiental. También tenemos que dentro de las tecnologías de concentración solar, específicamente en el horno, tienen la capacidad de alcanzar esas temperaturas y sustituir la quema de combustibles fósiles por cualquier tipo de tecnología de concentración solar, en este caso un horno, y tenemos específicamente que en el mini horno de la plataforma solar Hermosillo, aunado al reactor, reúne las características térmicas similares a las de las plantas cementeras convencionales para el procesamiento de materiales, en este caso de la formación de clinker, y tenemos que los datos obtenidos a partir de la prueba preliminar indican que las temperaturas alcanzadas en la cavidad del reactor, en conjunto con las evidencias físicas, o sea, de la fundición de la arena sílice, que el sistema diseñado puede ser implementado para llevar a cabo una experimentación futura ya con el material más específico, con la materia prima analizada y requerida para realizar clinker solar.
y estas son las referencias que utilicé a lo largo de la presentación, por si alguien desea consultarlas. Sería todo por mi parte, si alguien tiene alguna duda. Muy bien, muchas gracias, Jezabel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si todavía no se animan, me animo yo. Me gustó mucho la presentación, el tema también me parece bastante interesante. Veo que presentas pruebas preliminares y con la experiencia que tienes a partir de esa prueba, ¿qué recomendaciones harías o qué mejoras harías al proceso? En primer lugar, yo creo que en el sistema de medición, los termopares, como no sé si te alcanzaron a poner la atención al video, es que como la temperatura de fundición del sílice es de 1414, sin embargo, no tenemos la certeza de la materia que estábamos utilizando, qué otro tipo de material contenía. Entonces se fundió antes de esa temperatura, por lo tanto los termopares pues no quedaron en el ángulo de separación que nosotros teníamos predispuesto. Y pues en base a eso también analizar correctamente, esta porque era una prueba preliminar, pero en futuras tenemos que tener analizada la muestra que vamos a poner sobre el reactor, que vamos a hacer la prueba, para saber, para poder tener anteriormente indicios del comportamiento que va a tener antes de hacer la incidencia de la radiación. Ok, muy bien, muchas gracias. Levantó la mano el doctor Carlos y luego la doctora Laura. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Jezabel. A mí se me hizo bien la presentación. Nada más, no sé, en el video veo una cosa, como que hay un apelotamiento, igual los mismos termopares generan ahí como una especie de escoria que interrumpe la oscilación o la caída natural de las piedritas. ¿Qué posibilidades habría de hacer un experimento solamente quitando los termopares para no tener de pretexto los termopares de que hagan ese grumo, y quizás simplemente quedarse con la lectura del termopar? ¿Sí calibraron o sí tienen el comparativo termopar-pirómetro? No, ese comparativo sí no lo tenemos. Porque yo creo que si tú calibras las mediciones de tu pirómetro y entonces ya quitas los termopares, entonces ya vas a tener un experimento más limpio Lo y que ya te pasa vas a seguir enfocando solamente con los materiales. Sí, lo que pasa, como lo mencionaba a Araceli, es que la muestra que utilizamos no era la ideal, era únicamente pues para la prueba preliminar. Entonces, lo que contenía la muestra como tal, además de silicio, eran pues otras partículas que desconocemos qué eran y desconocemos su punto de De fusión. fusión. Exactamente, por lo que se fundieron antes de lo esperado y fue lo que formó el empelotamiento que menciona. Sería tomar una muestra exactamente con el contenido exacto, sabiendo que tiene un alto punto de fusión y ya en teoría no se tendría que formar este empelotamiento. Ahora, a ver, no sé si me puedes poner la diapositiva Vale. donde están los tres procesos que nos interesan, ¿no? Que sería el 7, 8 y 9. 5, 6 y 7. ¿Cuáles son? No, una atrás. Esta es. Sí, el 4, 5 y 6 son los que nos interesan, ¿no? Así es. Y 7. Son los cuatro, 4, 5, 6 y 7 son los que nos interesan. Ahora, de estos cuatro procesos, en realidad son diferentes etapas y son diferentes cuotas de temperatura. Una es 850, otra es 900 y la otra es hasta 1500. Y tú solamente tienes un reactor.
¿Cuál de las 3 etapas hiciste en tu proceso? En este caso, nada más consideramos que la última etapa, la etapa de clinkerización, que es donde se utilizan los 1500 grados centígrados, porque no variamos la temperatura, fue con la apertura 100% del horno y fue lo que alcanzara en ese momento para la prueba preliminar, las temperaturas que nos alcanzara a dar el horno. Ok, entonces, pero bueno, tú partes del hecho de que tú tienes un reactor en batch, es decir, tú pones la carga y tú tienes que hacer el 4, 5 y 6 con lo mismo. Entonces, ¿cuál sería tu diseño experimental para que primero precalientes, luego precalcines y por último hagas el proceso de clinker en el horno rotativo? O sea, bueno, todo es un horno rotativo, pero digamos que todo lo tienes que hacer en la misma olla, pero tienes que cocinar a diferentes temperaturas. Así Entonces, es, en este caso se implementaría el atenuador para variar la temperatura. por un lado, pero yo cómo sé si hiciste un buen proceso de precalentamiento a los 800. O sea, tú pones 800 tu reactor, pero ¿cómo tienes la certeza de que esas partículas se precalentaron correctamente o les faltó? O bien, llegaste a los 950, hiciste un precalentamiento y si lo hiciste correcto o no. Y ya por último el clinker, pues bueno, ya si es vitro o no es vitro y qué forma de cristalina, pero ya son los 1500. ¿Cómo harías el diseño de tu experimento, aparte de la regulación de la potencia con el atenuador? ¿Cómo tomarías muestras o no sé? Se ¿Cómo tiene que hacer, diferenciarías esas 3 etapas? se tiene que hacer un análisis previo de la muestra. ¿Qué es lo que vamos a poner en el reactor para tener Antes del 4, es decir, el así, para 3. tener una hipótesis de cómo va a reaccionar? Por ejemplo, tenemos muestra que tiene contenido que se fusiona a los 800 grados centígrados, incidimos la radiación sobre esa muestra a 800 grados centígrados, la tomamos, la analizamos para volverla a exponer nuevamente a la concentración y así sucesivamente hasta pasar las 3 etapas. Ok, entonces vas a hacer experimentos primero a 800 y vas a ver qué resulta, el antes y el después, luego a 850, el antes y el después, y ya por último lo llevas hasta lo que te aguante el reactor, esperemos que sean los 1500, y ya ves si resulta el clinker o no. Así es, ya después de finalizadas las 3 etapas, obtenidos los 1500 grados centígrados, hacer un análisis de la muestra e incluso pretendemos hacer un análisis comparativo con producción de clinker convencional al clinker solar y ver si las características obtenidas son similares. ¿Y qué tipo de análisis le harías para saber si están funcionando bien las cosas o no? Creo que los análisis que se están haciendo ahorita convencionalmente son rayos X, entre otros, pero los que se utilizan más ahorita son rayos X. Ok, bueno, pues muy bien. Pues eso sería por todo, gracias. ¿A usted? Muy bien, seguía la doctora Laura. Gracias, Araceli. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. interesante tu presentación, Jazabel, muy bien explicadita. Yo tengo algunas curiosidades. Sí, dígame. O no sé si se lo contestaste ahorita a Carlos. La intención, al decirlo de manera convencional, sería en un horno convencional, como lo podrías hacer o comparar. Sí, así es, con el proceso tradicional, en un horno rotativo que funciona por medio de combustibles fósiles. Ah, ok. A eso me refiero a convencional, a cómo se hacen en las plantas cementeras tradicionales. Ok. ¿Y qué sucedería si lo haces o no se puede hacer en una mufla, por decir así? ¿No? Pues la idea de hacer esa comparación es ver si las características que se tienen de clinker solar son las aptas para realmente producir cemento o si tiene características que pues no son aptas, no son deseables por las empresas para comercializarlo. O aquí es muy importante lo rotativo. Pues lo rotativo es para la dispersión uniforme del calor, que la materia tenga en sí la misma temperatura, que no quede elementos libres de la muestra que no reaccionaron.
Ok. Y ¿y qué portamuestras usaste? ¿De qué material? Como que no me... Es de alúmina, Es de alúmina. Y tu así es. termopar, termopar K, Es tipo ¿verdad? K, así es. Con el que está, ¿hasta qué temperatura máxima puedes monitorear con ese termopar? Los termopares tipo K convencionalmente, bueno, el rango de temperatura confiable es de 200 a 1200, menos 200 a 1250. Sin embargo, tienen el rango más amplio, pero con mayor incertidumbre, que sería de menos 270 a 1372 grados centígrados. Ok, y tú llegaste a que le calculas A que 1359 aproximadamente. fue lo que pudiste monitorear. Así es, hasta lo que se pudo monitorear. Pero yo te entendí que fundiste silicio, o sea, de la arena esta sílice, pero más bien es óxido de silicio, ¿verdad? Como le comentaba, es una prueba preliminar, nada más para ver la cantidad de temperatura que podíamos alcanzar con el horno para hacer un análisis previo. No analizamos, eso fue también pues error de parte nuestra, no analizamos químicamente la materia, pues su composición. Entonces, no sabemos qué elementos fueron los que se fundieron antes de la temperatura de fundición del silicio, que fueron los que nos causaron que se formara esta pelotita junto con los termopares. Pero mencionabas que es de 1400, ¿verdad? La temperatura de fusión. Sí, así es. Pero en realidad no son 1700, que no es en realidad lo que está compuesto principalmente es de sílice, pero sílice es óxido de silicio. CO2, pues, SiO2. Bueno, Lo que realmente estás fundiendo no es óxido de silicio en vez de silicio. O sea, la sílice para mí es, ahí está, SiO2, pues. Esa es la composición que tiene tu arena. no, esta es la materia prima de clinker y la composición química después de clinker. Esta diapositiva es todavía hablando Ok, perdón, es que entré un poquito tarde y esa no la había visto. Ok. Pero entonces lo que tú es, y la arena de sílice, o sea, la misma palabra lo dice, desde mi punto de vista, es arena de óxido de silicio, pues. La arena está conformada por óxido de silicio, no propiamente silicio. Y el óxido de silicio tiene una temperatura de fusión de 1700. Pero a ti se te fundió a 1359 o se te fundió es lo que completamente. desconocemos qué otros componentes eran, cuáles fueron los que se fundieron, porque a lo mejor no se fundió completamente todo, pero debido a la causa de la consistencia del material fue donde se formó esta pelotita. Ok. ¿Y no tienes una foto o fotografía o es esa que estás mostrando ahí de tu residuo? Del residuo que te quedó. Aquí todavía está Todavía caliente, está en no puse proceso. ¿Mande? Ahí está en proceso todavía. No, ahí ya no tenía incidencia solar, pero estaba en proceso de enfriamiento. Ahí está en la curva de enfriamiento todavía. Okay. ¿Y no tienes una fotografía de tu residuo? Déjeme buscarla para ver si se las puedo compartir. Y se formó básicamente como un cristal, se veía hasta transparentoso. Como vidrio, tipo vidrio. Así es, sí. Yo pienso que lo que tú tienes ahí es óxido de silicio y no se funde por completo porque se funde a 1700. Es lo que yo pienso, no sé. De mi punto de vista, pero... Sí, pudiera ser igual. Pues hace falta un análisis químico con una microscopía y te pueden hacer también un análisis químico en el CEM, en el microscopio electrónico de barrido. Sí, de hecho es lo que estamos buscando para futuras pruebas, hacer ya un análisis bien detallado de la materia que vamos a meter en el reactor y ya después hacer otro análisis para ver qué es lo que se formó. Ok, está bien. Si no la tienes a la mano, no te preocupes. La foto del residuo. ¿O si la tienes? Yo creo que sí debo tener una aquí en el celular, la voy a buscar. Si no, no te preocupes. Ok, bien, entonces en lo que Jazabel nos muestra la foto, Arturo tiene levantada la mano, así que adelante. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y felicidades a Jazabel. Muy buena presentación. Y mi pregunta es, mientras está
el proceso, durante el proceso, el reactivo, el producto que está dentro del crisol, está en forma líquida, o sea, mientras está girando pues digamos, el silicio, no sé si lo alcancen a ver o solo se solidifica durante la etapa de enfriamiento. Se solidifica durante la etapa de enfriamiento, sin embargo, como es de distintos componentes, no es completamente líquido. Ok, o sea, mientras gira, el empelotamiento se da. O sea, mientras se calienta. Se pueden observar distintas fases. Hay fases en las que está completamente sólido, que es donde nos imaginamos que tiene mayor cantidad de silicio. Y había otras partes en donde ya se veía que estaba fusionándose, que era evidente. Esa, doctora, no sé si la están apreciando en la presentación. Sí, sí, ya la estoy viendo, está muy bonita. Después de enfriarse, eso es lo que se formó. Okay. Ya de más de cerca, no tiene tan buena calidad la imagen, pero se ve como cristal. Se ve incluso los bordes transparentosos. Sí, se ve muy bonita. Bueno, desde mi punto de vista nada más, yo pienso que tienes óxido de silicio. Pudiera ser que sí, la verdad, como no lo analizamos, no le podría decir con certeza qué es lo que tenemos en la prueba preliminar. Pienso también desde mi punto de vista que es incorrecto decir que es silicio. O sea, la sílice es CO2, pues es óxido de silicio. Es óxido de silicio y su punto de fusión es 1700, pues. Entonces empezaste con óxido de silicio y pienso que sigues teniendo óxido de silicio medio fundido, pero pues a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Y los análisis ahí te lo dirán, ¿no? Ok, muchas gracias, Jazabel. A usted, doctora, gracias por la observación. Muy bien. La siguiente pregunta viene de parte del doctor Claudio. Adelante, doctor. Doc, no lo estamos escuchando. Hay que abrir el micrófono. ¿Ya me oyen? Ya, ahora doctor. Sí. Ya. Es que acabo de llegar a Sydney. Estoy en el hotel, todo adormilado, por cierto, pero estaba escuchando tu presentación, Jazabel. Gracias por la misma y por el esfuerzo de hacerlo. ¿Quiénes están participando en este proyecto, Jazabel? Estamos participando como mis tutores y cotutor, el doctor Carlos y el doctor Ricardo. También están participando en el control Héctor y Ramiro. Muy bien. Y la doctora María Elena de la Unison. Muy bien. ¿Tienes alguna idea de las reacciones químicas que ocurren en el proceso del sinterizado del kicker? ¿Te planteaste el problema de las reacciones químicas que ocurren cuando estás poniendo estas arenas en el reactor? Teóricamente, en la literatura se encuentran varias reacciones porque estas reacciones dependen de lo que sea la materia prima, como lo mencioné en alguna de las diapositivas. Varía dependiendo, pues, de lo que se tome como materia prima. Y generalmente, si tienes un primer proceso a 800 grados, ¿qué ocurre en ese proceso? Pues tenemos materiales dentro de este proceso, puede ser incluso materia orgánica, que se funden ya a esta temperatura, entonces se hace como un proceso de filtrado en donde esa temperatura se queda ahí y continúa la materia que sigue en fase sólida a la siguiente temperatura y así se hace un filtrado y al final tenemos pues materia realmente deseable ya formando clinker. O sea, digamos que el primer calentamiento 800 es para eliminar los elementos que no van a ser el compuesto final que tú quieres. Así es. La temperatura que requieres para alcanzar el producto son los 1500. Así es, ahí ya se forma Entonces, la clinkerización.
Ok, entonces los elementos fundamentales que requieres son las sales son sulfatos de calcio, decías. Puede ser cualquier material calizo, pero puede ser sulfato de calcio o carbonato de calcio. Carbonato de calcio, digamos, en un experimento ideal, los compuestos básicos que requerirías serían esos dos. Así es. Ok, cuando lo levantas a 1500, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué crees tú que esté ocurriendo? Pues se termina de descomponer la materia. Ahí se supone que lo que se tiene que formar al final es óxido de calcio. O sea, ¿esto lo haces en ausencia de oxígeno o en presencia de No se oxígeno? necesita un ambiente controlado. Entonces hay reacciones químicas con los componentes del aire. Así es. Entonces vas a tener óxidos y también vas a tener nitruros tal vez, ¿no? Sí, tal vez dependiendo de la composición. Pero entonces, ¿cuál es el compuesto final que vas a obtener? Puede variar, lo importante es que se tenga el óxido de calcio. Como pueden ver Sí, aquí la si composición quiere, química. A ver, el clicker, apóyate en tu diapositiva 7. ¿Mande? En tu diapositiva, creo que es la 7. Esta es la 7, ¿se está viendo? Es la del horno. No, no se ve nada. No, más atrás, donde dices las temperaturas y lo que recibes y lo que sale. Ah, perdón, es que es la que estaba proyectando, ¿no se ve esa? No se ve No, nada. no se ve nada. Dejaste de compartir. Ay, pensé que estaba proyectando. Permítanme entonces. ¿Lo están viendo? Ahora sí. Más atrás. Sí. Más atrás. Más atrás. Ahí. Aquí es. ¿Qué entra y qué sale? La escoria puede ser cualquier tipo de mineral, incluso materia orgánica. Los materiales calizos son los que tienen el alto contenido de calcio, que puede ser cualquiera también. Sin embargo, los que se están utilizando ahorita actualmente son sulfato de calcio y carbonato de calcio, perdón. Sí, Jazabel, pero ¿cuál es tu producto final? ¿Cuál es la fórmula química de tu producto final? Que es el clinker, entiendo. Ajá. ¿Cuál es la Principalmente fórmula óxido de química? calcio. Principalmente es óxido de calcio. Entiendo que esa es la materia prima. No. No, la Ahí materia dice prima, materia prima, escoria y materiales, y aparecen el sulfato de calcio y el carbonato de calcio. Eso es lo que dice como materia prima. sí, esta es la materia prima y el 67% tiene que ser óxido de calcio. Bueno, Sí, ¿es sí. la materia prima con la que tú partes para producir el clicker o eso es el clicker? No, el clinker es todos los compuestos, el 67% de óxido de calcio, el 22% de óxido de silicio, el 5% de óxido de aluminio, el 3% de óxido ferroso. Si te fijas, por eso es Entonces, un proceso. nada más para entender, la composición química del clicker es todo esto que me estás diciendo al final. Es una Y mezcolanza. ok, es una mezcla, y partes de la materia prima, que es la escoria y los materiales calizos. Así es, y como no se define ciertamente Si qué es no, la escoria, no me había a mí quedado claro qué es lo que metes y qué es lo que sacas. Entonces metes sulfatos de calcio y carbonatos de calcio. Y con lo que escoria, obtienes al final es esta mezcla. así es. Y que en esa escoria, si te fijas, a ver, aquí hay una cosa bien interesante. En todo eso no ves cuestiones carbonosas, es decir, todo el carbón que hay de la materia prima y de la escoria se nos fue como CO2, así de simple. 2, todos los elementos son óxidos, óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido ferroso. ¿Por qué? Porque además de la materia prima que pone ahí Jazabel, lo que le tenía que poner, que se obvia como materia prima, es el aire caliente que ocurre en el proceso 1, 2 y 3. No, Y bueno, bueno, 1 es el precalentamiento, 2 es la calcinación y 3 es la clickerización. ajá, sí, y en todo esto se hace atmosférico, es con aire, o sea, y el aire
va a hacer los procesos de oxidación del carbono y va a estar separando sobre todo el calcio, y en la escoria, seguramente como materia prima para el calentamiento hay mucho material carbonoso, vegetal o lo que sea. Y si te fijas al final, pues ves rastras de fierro, de aluminio, de cuánta cosa, ¿no? Que digamos, son aditivos que se le pone al cemento para tener sus propiedades. ¿Qué le pasó al azufre? Eso nos platicó algo. Si observas tu materia prima, es sulfatos de calcio y es carbonatos de calcio. Y tu producto final son, como bien dices, son óxidos, pero no aparece el azufre en ningún lugar. Y te va a formar ácido sulfílico, sulfúrico, se te gasifica. Varía la materia, ¿puede contener azufre o no lo puede contener? No, el sulfonato de calcio lo tiene, ¿no? Sí, y se te tiene que ir en el proceso de oxidación. Entonces, sí, en los gases de arrastre, seguro que, o sea, en las plantas cementeras, seguro que sale ácido sulfúrico. Lo que pasa es que el ácido sulfúrico es terriblemente corrosivo. Y cualquier tubería que metas ahí te la va a chupar. Sí, las plantas tienen un mantenimiento muy complejo, precisamente por eso, por esa S. Yo creo que el azufre no estará en la escoria. También. Bueno, dice sulforato de calcio como materia prima, y si estás hablando de toneladas, ahí debe haber mucho azufre. Y cuando haces el primer precalentamiento, o sea, cuando introduces temperatura a estos compuestos, va a haber efectivamente una descomposición química de los materiales, es como la pirólisis. Dependiendo de los niveles de temperatura que alcances, va a ser el rompimiento molecular. Sí valdría la pena tener Carlos, o sea, tener una idea de qué está pasando químicamente, ¿no? Estamos teniendo una asesoría, no sé si te acuerdas de Margarita Miranda. Ella trabajó varios años en la industria cementera y bueno, le planteamos el problema y nos está asesorando, sobre todo en el tema de el análisis químico, el antes y el después. Y sí, nos comenta que hay una parte del azufre y que sí es un problema muy grande, pero que lo tienen muy controlado. Sí habría que profundizar más en ese tema, pero creo que no habría mayor problema. Bueno, sí están en antecedentes de que esto ya está hecho, ya se hizo la solarización de este proceso, ¿verdad? Así por la gente de Cemex. Bueno, Cemex fue el que puso el dinero, pero realmente los que lo hicieron fueron los suizos y los españoles. Ok. Bien. Muy bien, interesante proceso. Y bueno, para una tesis de maestría es un reto, a saber, así es que felicidades y mucha suerte. Muchas gracias, doctor. Ok, sería todo para mí. Gracias, Gracias, Doc. Arturo levantó la mano. Igual Ricardo ya la bajó, pero no sé si querían participar de la discusión o eso de otra pregunta. No, otra pregunta, perdón, rápido. Si en la producción de clinker convencional, la flama de combustión está en contacto con la materia prima. O sea, no se calientan las paredes del reactor ni nada, sino que la flama está en contacto con el reactivo. No, la flama no está en contacto, es mediante las paredes del reactor. Y se logran esas temperaturas calentando las paredes. Así es. Ah, ok. Bueno. Listo, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok, el doctor Ricardo Pérez. No, simplemente era comentar que identificar que ahorita son resultados simplemente de tratar de mostrar que en la infraestructura que se cuenta
se pudiera aspirar a realizar este tipo de procesos. Hay un camino muy largo que todavía falta por recorrer para llegar a la obtención de resultados. Lo que se planteó desde un inicio era que en esta presentación Jazabel iba a mostrar el avance que tenía, y el avance que tenía ahorita, ya tenemos otras pruebas, pues, pero al momento de realizar la presentación era solamente mostrar un poco de la capacidad de la instalación y del reactor rotativo que permitiría alcanzar el objetivo del clínica. Entonces, sé que les puede generar muchas dudas a varios, pero les sugiero tener un poquito más de paciencia. En una presentación posterior ya estaremos entregando otro tipo de avances, y considerar pues que esto es el inicio, que se quería pues simplemente compartir con ustedes el trabajo que se está queriendo desarrollar, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Ricardo. La doctora Laura tiene una pregunta. Una pequeña duda nomás. Lo que se mostró en el reactor era arena sílice o escoria o materiales calizos. Me perdí poquito. Bueno, buscamos que la arena granulosa se le podía denominar como arena sílice. Tenía obviamente escoria, pero se supone que el constituyente principal de la muestra era el silicio. Por eso, como le mencioné anteriormente, no es una muestra analizada, es una hipótesis básicamente. Ah, ok. Pero era arena, pues, ¿verdad? Así es, era arena granulosa. Ok, Sí, está bien, gracias. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Doc Claudio tiene levantada la mano, no sé si quiere preguntar otra cosa. Yo tengo levantada la mano, perdón. Sí. Es que nunca la bajó. Es que me surgen más dudas. Entonces, pero bueno, lo que está diciendo Ricardo es suficiente, o sea, están estudios muy preliminares, pero si era para mostrar las capacidades, era suficiente con mostrar que se podían alcanzar altas temperaturas en el reactor que se tiene, ¿no? Meterse a hacer química y no analizar los compuestos químicos, pues es mucho de, pues no sé, es un cookie, ¿no? O sea, no se puede analizar mucho hasta que no sabemos con precisión qué estamos metiendo y qué estamos obteniendo después del proceso de reacción química que se estaba llevando a cabo. Está difícil poder elucubrar alguna cosa, ¿no? Pero sí creo que es importante para Jazabel, como estudiante de maestría, entender el fenómeno físico y químico que está ocurriendo. Y desde luego, ver las capacidades de la infraestructura, eso es muy válido, ¿no? Pero bueno, es un primer ensayo nada más. Laura luego se fue a la yugular, pero bueno, ya veremos en la segunda presentación cómo le va a Jazabel, esperemos que bien. Sería todo. Ok, muy bien, gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, entonces le agradecemos la participación a la ingeniera Jazabel. Muchísimas felicidades y muchas gracias a todos por sus preguntas. Jazabel, te haremos llegar el reconocimiento, la constancia de que participaste en este seminario. Okay, y nos vemos dentro de 15 días con la participación de Daniela Zavala, que va a hablar sobre receptores solares. Muy bien. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Saludos. Bye.